De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM. Aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, que nos siguen también por pauta.cl, voy caminando, como muchos habitantes en esta ciudad convulsionada, de regreso al oasis de mi jardín. Son exactamente las 7:31 de la tarde y llevo bajo el brazo, siempre llevo un libro, porque soy peatón, ando en Transantiago, ando en metro, siempre llevo un libro que me acompaña. Y el libro que saqué hoy día de mi biblioteca es la poesía reunida del gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que acaba de fallecer. Tuve la suerte de entrevistar a Ernesto Cardenal un par de veces cuando vino a Chile, de estar en el lanzamiento de un libro que editamos en la Universidad de Valparaíso. Es, no cabe duda, uno de los grandes poetas del siglo XX, y hay poemas de él y versos que son memorables. Él tomó el camino sacerdotal luego de una crisis emocional muy fuerte, de una pena de amor. Eso está relatado maravillosamente en sus memorias Una vida perdida, pero por lo que se hizo famoso en Ernesto Cardenal son por los epigramas de amor, que le escribió a un amor, a una mujer, a un amor fracasado, digámoslo así. Esos epigramas recogen la tradición de la poesía latina, una poesía sintética, transparente y también irónica. Y Cardenal escribió, por ejemplo, a esta supuesta Claudia, ese es el seudónimo, el nombre que oculta la verdadera identidad de la mujer en cuestión, estos versos. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y efectivamente la poesía de Cardenal se hizo más famosa y Claudia se hizo más famosa gracias a Cardenal. Y estos otros versos memorables: al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo, dice Ernesto Cardenal. Un homenaje sentido aquí en el jardín al gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Voy ya llegando a mi jardín, se escucha el sonido de las bandurrias en este contrafuerte cordillerano, ahí están. Yo he tratado de armar casi como un refugio sureño en la ciudad. La ciudad está agitada, los estados de ánimos están agitados, los habitantes están agitados, hay diferentes sentimientos, algunos tienen miedo, otros tienen euforia, uno no puede estar indiferente, el jardín está dentro de un jardín más grande que es el país, y por lo tanto muchas de las conversaciones que hemos tenido en mi pequeño jardín tal vez hayan servido para traer reflexión a ese otro jardín hoy día incendiado. Difícil, es terrible decir esto de incendiado, pero lamentablemente el incendio, y hoy día ocurrió un incendio trágico, murieron 4 personas, no sabemos si fue intencional, si no fue intencional, fue accidental, pero se suma a una iconografía del incendio que lamentablemente se ha vuelto cotidiana. Ver el Museo Violeta Parra incendiado es dramático, ver iglesias de Chiloé incendiado es dramático. Bueno, pero voy llegando al jardín y aquí se respira un aire puro, se siente el sonido del agua, me sale a recibir mi querido amigo el zorzal, escuchémoslo. Hermano mío, ¿hay alguien en el jardín? Parece que hay alguien. Qué bueno, porque está la verja abierta. Aquí no hay cámaras de vigilancia, ni alambres de púa, ni nada. Si cualquiera puede entrar y le damos la bienvenida inmediatamente. Sí, hay alguien en el jardín. Su cara me es tremendamente conocida, pero yo soy tan volado. Bueno, pero le vamos a dar, desde luego, inmediatamente la bienvenida. Mucho gusto, bienvenido al jardín. Me presento, soy Cristian Barken, el jardinero de este jardín. Hola Cristian, encantado de estar en tu jardín. Yo también me presento, soy Ignacio Briones, ministro de Hacienda. Ignacio Briones, déjame sentarme, ministro de Hacienda en este jardín. No había tenido nunca un ministro de Hacienda en el jardín. Para que veas. Impresionante. ¿Me quieres decir que vienes desde
desde el sector del Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Hacienda directo aquí al jardín. Por supuesto, directo pasando Oye, por... pero un honor y un gusto tremendo de tenerte en el jardín, Ignacio. Muy bienvenido, ministro. Muchas gracias por estar aquí, por darse el tiempo para conversar. Encantado, pues lo habíamos intentado más de una vez y yo fallé, así que aquí estoy pagando mis culpas y con mucho gusto. ¿Y llegó sorteando algunas barricadas, ministro, o no? No había barricada, había harta actividad en la Plaza Italia. Ya. Pero no, más sobre todo taco, diría yo. A usted se le ve siempre muy sereno, muy templado. No a todas las personas que están en cargos públicos se los ve así. Me imagino que es un trabajo estresante, sobre todo estar en el gobierno en estas circunstancias. ¿Por qué tiene ese relajo, esa tranquilidad? Me gustaría que me lo explicara. La verdad es que no sé, fíjate. Yo generalmente en todas mis actividades como que trato de, no sé si ser analítico es la palabra, pero tomar distancia respecto a las primeras impresiones, porque entiendo que muchas veces las primeras impresiones nos llevan a sacar conclusiones apresuradas, muchas veces equivocadas, y me gusta tomar distancia. Creo que la expresión tomar distancia se puede leer desde dos lados. Uno es como la displicencia, pero creo que en el sentido más profundo tomar distancia es todo lo contrario, es tomarse las cosas tan en serio que requiere una cierta mirada para, valga la redundancia, mirarlas bien, verle los distintos contornos, tratar de visualizar una mirada más general, y es lo que trato de hacer en todo, y quizás por eso soy más zen, incluso en situaciones digamos de presión y de mucha preocupación como lo que nos ha tocado como país en este tiempo. O sea, esa actitud zen, más que porque haga meditación, a lo mejor la hace, ahí me lo contará después, pero es más bien justamente a veces la distancia racional, el análisis de las situaciones lleva a una cierta serenidad. Hay una famosa resistente francesa, Touillon creo que es el apellido, que estuvo en un campo de concentración y que se dedicó a analizar el campo de concentración junto con sus compañeras, y eso, dijo, le trajo una cierta... imagínate la situación en la que estaba extrema. Le trajo una serenidad. Bueno, yo creo que, sobre todo las situaciones límite te ponen a prueba. Yo creo que es muy fácil sobre reaccionar. Y creo que en lo que ha pasado en el país hemos visto bastante de eso. Desde las personas que creen tener todas las respuestas y todas las causas a lo que ha pasado en nuestro país. Yo me niego a tener una visión como esa. Me parece que es de una arrogancia grande, una falta de humildad potente, porque claramente los fenómenos sociales son muy complejos y particularmente uno como en el que estamos es aún más complejo. Por lo tanto, uno debiera intuir al menos que acá uno no se las sabe todas, y que bien vale la pena mirar con detención, conversar, escuchar los argumentos en contrario o los argumentos del otro. Yo creo que eso uno le da una paz también para abordar los problemas y no creer que se la sabe todo y actuar de buenas a primeras como si fuera infalible. Eso un poco es como la actitud de la fenomenología, esa vieja palabra griega, la epogía, suspender el juicio, para que la realidad hable un poco. Por supuesto, y lo que no quiere decir la inacción, no te lleva necesariamente a la inacción. Yo creo que te lleva precisamente a ponderar los elementos y a tomar acciones decididas cuando corresponda, lo más informado posible. Yo creo que en lo que tenemos delante pasan muchas cosas muy rápido, muy complejas, difíciles a veces de entender, y bien vale la pena detenerse a armar armarse una idea global, una película global, de forma tal de tomar acciones decididas pero bien informadas, con buenas razones detrás. Hay un columnista, pero es profesor y además ensayista, que usted conoce muy bien, que es Carlos Peña, que acaba de publicar un libro que se llama Pensar el malestar. Me gusta el título, por lo que estábamos diciendo. El malestar es algo más vago que incluye elementos subjetivos, emociones, sensaciones, que tiene una parte importante de la población y que se ha manifestado fuertemente en las calles, pero aquí dice pensar el malestar. Y en este libro, sintetizándolo, de alguna manera Carlos Peña dice que el origen de esta crisis en Chile no es la desigualdad, que sería un mal diagnóstico, que estamos en presencia de la paradoja del bienestar, de algo que ya habló Alexis Todd, que habían hablado otros economistas, filósofos, en otras circunstancias históricas. ¿Está de acuerdo usted con eso? ¿Cuál cree usted que podría ser una de las causas de lo que ha podido analizar hasta ahora? Evidentemente, entendiendo que no tiene la respuesta a todo, pero
¿Está de acuerdo usted con esa tesis de Carlos Peña? Yo entiendo lo que quiere decir Carlos Peña. Yo no leí todavía el libro, lo compré, pero no lo leí. Es muy bueno, es exigente, ¿eh? Pero todos los que ha escrito me gustan mucho, sí, digamos. Es exigente intelectualmente el libro, sí. Pero lo que yo creo que él quiere decir, y yo concuerdo con eso, que remitir la causa última y única de lo que sucede a la desigualdad me parece que es de una simplificación extremadamente banal. Por lo mismo que yo decía antes, porque los sistemas complejos admiten causas, ¿no es cierto?, que son complejas, y qué más complejo que una sociedad. O sea, a mí me cuesta imaginar un sistema más complejo que ese, y por lo tanto es multicausal. Pero eso no implica negar, ¿no es cierto?, que los desafíos de desigualdad, que no solamente además es material o monetaria, sino que hay muchos elementos de desigualdad de trato, de falta de trato digno respecto a las personas, están a la base o tienen que ver con lo que nos sucede, pero hay evidentemente otros elementos, y yo concuerdo que el progreso material que Chile ha tenido, que tiene innegablemente un montón de cosas muy positivas, como dice Carlos Peña, y yo concuerdo, y aquí me remito a mi época de académico como historiador económico, o sea, este es por lejos el periodo más exitoso de la historia de Chile en lo económico y social, lo que no quiere decir que sea perfecto y que no tenga graves defectos, pero con toda honestidad, cualquiera que haga un ejercicio intelectual serio podrá ver que no hay indicador, ¿no es cierto?, económico, político o social que haya estado mejor a lo largo de nuestra historia. Entonces a eso yo entiendo que se refiere. Me parece que generar elementos o explicaciones monocausales para problemas tan complejos como los que vivimos es una banalización del debate que es bastante inaceptable, me parece. Hay algunos que han hablado de una suerte de tormenta perfecta en que se conjugan diversos elementos en un mismo punto, ¿no es cierto?, para referirse a la crisis de octubre. Lo que sí llama la atención es la rabia fuerte que hay en muchas personas. Algunos hablan de rabia, otros de odio, otros de resentimiento, otros de furia legítima, etcétera. ¿Por qué tanta rabia en un país justamente que se supone que se pegó un salto en los 30 años, en que las generaciones actuales tienen un mejor estándar de vida que las generaciones de los padres, en que hay cobertura universitaria? No estoy diciendo que sea perfecto, creo que tiene, como usted dice, grandes imperfecciones e incluso desigualdades. ¿Por qué esa rabia? Porque los estados de ánimo son importantes también en las crisis. Sí, a ver, yo creo que hay me atrevo a aventurar dos hipótesis, dos posibilidades dentro, probablemente muchas, ¿no? Creo que hay un tema innegablemente de expectativas, ¿no es cierto? Y que anclar la discusión sobre expectativas permite conciliar, por un lado, el constatar realidades fácticas, objetivas, donde tú puedes mostrar mejoras evidentes respecto a puntos de comparación del pasado en torno a distintos indicadores, pero lo relevante desde la subjetividad o de las personas es las expectativas que ellos hicieron. Entonces yo puedo estar en un punto mejor que el que estuvieron mis padres, pero si yo me imaginaba o yo quería que estuviera aún mejor y eso no se da, hay una expectativa que se frustra. Y yo creo que bastante de eso puede asociarse a la promesa meritocrática, ¿eh? Que acá no hay que desconocer que se ha avanzado mucho en esa materia, en parte producto de la masificación de la educación, incluyendo la educación superior, con todos los bemoles y problemas y asimetrías de calidad que hay. Pero que se ha producido también movilidad en el emprendimiento. O sea, acá hay que recordar que en el pasado la empresa, no solo la grande, sino que también la mediana, era paradigma propia de ciertas señales adscritas, y eso ha ido cambiando, y es una gran noticia que haya ido cambiando. Y en ese sentido la penetración y profundización del mercado ha eliminado estos marcadores sociales. ¿Y dónde no se ha dado a plenitud esta aspiración meritocrática, digamos, de una parte importante de la población? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en la masificación de la educación, particularmente la superior, ofrece uno de los elementos, porque acá tienes un tema de cantidad, no diría que un problema, es una buena noticia que haya más gente que se gradúe de la educación terciaria, pero indudablemente tuviste asimetrías de calidad muy grandes, muy onerosas, que hacen que una persona que hizo mucho esfuerzo, su familia quizás gastó mucho dinero, se endeudó, y piensa que va a tener, entonces sale al mercado con una posición monetaria y de reconocimiento que finalmente no se da, y eso evidentemente engendra una frustración que es grande, ¿no? Entonces yo creo que hay una falla o hay un cruce, un problema de expectativa asociado a esta promesa del mérito ciego, donde lo que importa son
las capacidades, el esfuerzo, el talento, cosas en las que yo creo mucho, pero que en la práctica muchas veces no se da y eso frustra. Creo que ese es un ámbito. Y el otro ámbito, que también está ligado a la educación, pero de manera más indirecta, a mí me parece que tenemos una falla en la educación, no solo en términos de los conocimientos específicos de ciertas materias, en matemática, ¿no es cierto?, en historia o lo que sea, sino que hay una falla bien profunda, creo yo, respecto al desarrollo del pensamiento crítico, en el sentido amplio de la palabra. O sea, la capacidad de que yo tengo mi pensamiento propio, y porque tengo mi pensamiento propio y valoro mi pensamiento propio, también valoro el tuyo, y cuando valoro el tuyo, soy capaz de escuchar argumentos, empatizar con esos argumentos, refutarlo en base a argumentación, es decir, una conversación tranquila, civilizada, que al final te lleva a lo que construye la sociedad. O sea, la sociedad está hecha de esta interacción civilizada, conversada, y la falta de ese pensamiento crítico, me parece a mí, nos sitúa en un contexto donde hay un individualismo en el lado, en el sentido malo del individualismo, que el individualismo tiene un sentido muy muy bueno, que es la reivindicación de mi originalidad. Pero hay un individualismo, en consecuencia, que no está intermediado por una suerte de civilidad y de pensamiento crítico que me hace dialogar, que me hace intercambiar, que me hace empatizar con lo social y que me lleva siempre a que lo que yo creo es lo correcto, y eso digamos, admite cualquier medio. Y eso es lo que hemos estado viendo en buena parte de las tomas, ¿no es cierto?, donde yo declaro por sí y ante mí, por sí ante sí, que mi causa es justa, y porque es justa admite cualquier medio sin importar, digamos, si con eso estoy alterando derechos de otros. Hay algo de eso en lo que nos pasa. Usted dijo algo interesante en una entrevista de que lo que ocurre, por ejemplo, en la Plaza Baquedano es una forma de privatización del espacio público, un grupo que se apodera de un espacio público de todos, ¿no es cierto? Y de alguna manera ese sujeto que destruye o que tiene esta rabia, que es capaz de incendiar un museo, una iglesia, etcétera, es producto de este mismo neoliberalismo. Es un sujeto neoliberal individualista, que no le interesa la historia, no le interesa los símbolos que está destruyendo, y por lo tanto es el producto de esta misma sociedad, de esta misma modernidad chilena, que se centró o que redujo al ciudadano a la dimensión del consumo, y en cambio ese ciudadano consumista está muy empobrecido espiritualmente desde el punto de vista de la formación de la humanidad. No sé, ¿qué es lo que piensa usted de eso? O sea, yo me he ido convenciendo con el tiempo que yo soy economista de formación, siempre he tenido un lado muy matemático, pero me he ido convenciendo con el tiempo que la humanidad y unas humanidades profundas que invitan a la reflexión crítica es probablemente el gran déficit que tenemos. Hay buenas razones para sostenerlo desde esta perspectiva de yo como persona que se inscribe dentro de una sociedad, no soy un lobo estepario, pero incluso también desde un punto de vista utilitario, pensando en los desafíos tecnológicos que tenemos para adelante, donde cada vez vale menos el conocimiento específico y cada vez vale más la capacidad de reinventarse, de generar asociaciones nuevas, conectar nuevas ideas, y eso solo puede ocurrir con una base de formación humanista que haya desarrollado un pensamiento crítico potente. Pero volviendo al punto tuyo, sí, yo creo que hay acá una gran contradicción entre aquello que se clama como el gran adversario, el neoliberalismo, el egoísmo neoliberal, y el momento de los que hubo se hace exactamente aquello contra lo que se reclama, porque cuando yo me tomo a diestra y siniestra un colegio, una plaza, una iglesia, ¿no es cierto?, y además eventualmente la vandalizo, bueno, díganme qué otra cosa más neoliberal que esa, en términos de que estoy privatizando, estoy haciendo propio de mi interés y solo de mi interés, ¿no es cierto?, un espacio que es de todos, que es un lugar de encuentro común. Por lo tanto, a mí me parece que eso es extremadamente contradictorio. Y no estoy tan de acuerdo con que esto sea, y aquí quisiera hacer esta distinción, con que sea lo propio del individualismo, porque el individualismo, en caso alguno, significa egoísmo. Puede significar egoísmo, pero el individualismo, como lo reivindican los pensadores liberales, clásicos al menos, siempre encuentra al otro, siempre tiene al frente al otro. O sea, el individualismo que reivindica un Adam Smith siempre tiene en él. O David Hume siempre considera al otro, siempre tiene la justicia y el bien común al frente. Entonces, aquí una caricatura es decir, el individualismo es solo egoísmo, pero sí, hay una parte que es eso, y llama la atención que en muchas de estas reivindicaciones lo que se haga carne, lo que se haga eco,
es este individualismo en su versión egoísta, que prescinde del otro, prescinde de lo común, de lo público. Es muy impactante. Usted citó ahí a Adam Smith, ¿no es cierto? Podría decirlo así, es como a Marx, al marxismo, Adam Smith es el padre del capitalismo, el padre filosófico, por decirlo así, ¿no? Que se conoce más bien el Adam Smith económico, pero se desconoce un poco el Adam Smith moralista, el Adam Smith de la teoría de los sentimientos morales, donde se preocupa justamente sobre qué es el individuo y por qué el individuo puede ser individual, o sea, puede ser egoísta por un lado, pero al mismo tiempo por qué puede ser altruista. Tal vez le ha faltado también a nuestra élite política y económica una formación humanista, un pensamiento humanista. De repente uno piensa, a lo mejor idealiza, que la élite del siglo XIX fue una élite más culta, una élite más lectora, por supuesto que era un país distinto que el de ahora, una élite que se preocupó de la educación pública, una élite, no sé, ¿cómo evalúa usted eso? Porque yo no creo que no creo que muchos, ni siquiera economistas hayan leído, de repente me da hasta la duda. Pucha, a mí no me gusta hacer calificativos generales, me parece temerario el juicio, pero yo sí diría que, a ver, si uno piensa en la élite económica, que pongamos estos términos, que defiende el mercado, y la economía de mercado y la empresa, bueno, a mí me parecería que es indispensable que lean a Smith. O sea, ahí está todo, digamos. O sea, como tú dices, está la parte económica, que de hecho Smith nunca ocupa la palabra capitalismo, esto se lo imputan a él nunca, la riqueza de la nación ocupa el capitalismo, pero que hay cuestiones tan relevantes como no olvidar, o sea, aquí déjame detenerme un poco, porque parte de los problemas, ¿no es cierto?, de sensación de abuso que existen en los mercados, la verdad es que si uno apela a Smith, nada de eso estaría, porque lo que él reivindica es justamente un mercado donde no haya privilegios. La lucha de Smith era contra el mercantilismo de su época. Se revolcaría en la tumba, Smith, claro, al ver las colusiones y todo eso, ¿no? Claro, él le gusta la cancha pareja, sin privilegios, es la riqueza de la nación. Pero la riqueza de las naciones, además de lo económico, tiene cuestiones muy interesantes de reivindicación de los sindicatos, y una denuncia respecto a cómo en ese tiempo, pensemos en ese entonces, grandes empresarios se coludían para afectar la renta, el salario de los sindicatos. Entonces, tiene pasajes muy elocuentes respecto a la importancia del rol del Estado, ¿no es cierto?, como recaudador de impuestos para financiar, por ejemplo, la educación. O sea, tiene una mirada de impuestos progresivos, ¿no es cierto? Ya pensemos en la época que se escribió esto, ¿no? O sea, hace 250 años prácticamente, la importancia de corregir la cancha de las oportunidades, que es llevarlo en términos modernos. Y la teoría de los sentimientos morales, que es un libro previo a la riqueza de las naciones, 1759, bueno, el gran concepto que ahí aparece es el concepto de simpatía. De simpatía, ¿no? empatía, ¿no? ¿Ya? Que podríamos traducir como la empatía, y que es muy bonito como lo plantea él, porque uno siempre asocia la empatía como me pongo en el lugar del otro, que eso ya uno lo aplaude, digamos, ponerse en el lugar del otro, un ejercicio que debería uno hacer siempre, pero dice, es mucho más sutil y más fino y va más allá que eso, porque ponerme en el lugar del otro, alguien siempre podría decir, ese es un ejercicio egoísta, en el sentido que para poder saber cuánto le afecta al otro, voy a ponerme yo, cuánto sufro yo, y en ese contexto tomar mis decisiones. Pero él dice, va más allá que eso, porque no es ponerme en el lugar del otro, sino que es imaginarme que yo soy el otro. Tal vez. Y esa es una diferencia bien fundamental. Yo soy el otro. Es fantástica esa distinción y fantástico ese concepto. Le faltó empatía o simpatía, digamos, al sector más acomodado del país con el resto del país y a quienes tomaron decisiones a veces en política económica, etcétera, en estos años. ¿La empatía entendida por Adam Smith? Yo creo que a todos nos falta. O sea, a mí, de nuevo, me carga de apuntar con el dedo, porque yo creo que esto es, en distintos niveles, aparecen en varios lados, aparecen los intelectuales, sí, que quizás podríamos hablar. Sí, de todas maneras. Donde nuevamente, o sea, está esta mirada como yo me la sé toda, y no bajo a tierra para empatizar, ¿no? y con lo que está pasando o lo que ha pasado. Ha pasado con empresarios, ha pasado con nosotros economistas, ha pasado con políticos. Entonces, pero sí, yo creo que parte de nuestro problema, y uno lo nota mucho, se percibe mucho, el approach respecto a las personas, la aproximación que uno tiene respecto a las personas, mejora impresionantemente cuando uno empatiza, que es la premisa de Smith, ¿no es cierto? Cuando uno es capaz de ser el otro,
Uno empatiza con su alegría, empatiza con su dolor, empatiza con sus sueños, con sus aspiraciones, y eso al final del día es el elemento fundamental para generar cohesión social, para entender que estamos todos en una empresa común que se llama sociedad, donde esto no quiere decir que seamos todos iguales ni nos confundamos en una especie de monolítico arrecife de coral, como diría Isaiah Berlin, donde tengamos nuestra individualidad, pero que somos parte de esta empresa que se llama sociedad y que es muy valiosa, ¿no? Algunos, a propósito de lo que usted decía, está aquí en el jardín el ministro Ignacio Brome, esto no es una broma ni alguien que esté actuando como el ministro Ignacio Brome, efectivamente son exactamente las 19:56 y el ministro ha tenido la gentileza de venir aquí a este humilde jardín a conversar con este jardinero aquí en Radio Pauta. Hay algunos que han dicho que el capitalismo que hemos tenido en Chile no es un capitalismo a plenitud, que hay otras formas de capitalismo, porque un capitalismo que no empareja la cancha, un capitalismo que permite colusiones, un capitalismo desregulado o un mercado desregulado finalmente está traicionando la esencia misma y profunda del capitalismo. Y que por lo tanto todavía ni siquiera somos capitalistas en el sentido de plenitud. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Y cuál otro capitalismo puede existir o podría existir en Chile mejor que este? O que esté percibido negativamente por una parte importante de la población. Sí, a mí la palabra capitalismo, insisto, sociedad de mercado, de libre mercado. Sí, me gusta más el de mercado, es más profundo como concepto. Pero a ver, yo primero diría, claro, es cierto que las simplificaciones son buenos para asentar un concepto, pero para hacer distinción. Claro, pero yo difiero que nosotros lo que tengamos en Chile es un mercado desregulado, ¿no es cierto?, un capitalismo salvaje. Eso no es así. Incluso si uno toma los casos, el tema de la colusión, que tanta rabia y con justificación genera, acá se han hecho progresos notables en esta materia. Y yo lo he dicho varias veces públicamente, lo repito acá. O sea, durante el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo un gran avance en materia de la ley anticolusión, la hizo el ministro de Economía Céspedes en ese entonces, donde aumenta las penas, genera sanciones de cárcel, fomenta la delación compensada. O sea, acá ha habido avances institucionales. Hoy día estamos en un estadio en que nuestra institucionalidad libre de competencia es bien potente. Hay regulación en el mundo de las AFP, de las pensiones. O sea, nadie puede decir que acá es desregulado. Yo puedo decir no me gusta este modelo, muy válido, ¿no es cierto? Pero acá yo no siento que vivamos en un capitalismo salvaje y regulado. Creo que sí lo que ha pasado es que las exigencias que uno le hace a este sistema son mayores. Creo que efectivamente hay una percepción justificada en muchos sentidos de desigualdad ante la ley en el plano económico vis-a-vis de otros delitos. Nuevamente, si uno apela a Smith, digamos, la igualdad ante la ley es el principio liberal básico. Entonces, cuando se produce esa percepción de desigualdad, es algo muy grave que sucede en una sociedad y uno tiene que hacerse cargo. Pero yo no simpatizo con la caricatura de que acá tenemos un laissez-faire sin ninguna restricción, sin ninguna regulación. Lamentablemente eso se ha instalado a nivel de sentido común, en general si uno habla en la calle, está como instalado ya acá, casi como, por lo menos la percepción, puede estar equivocada, una parte importante de la población uno anda en la calle y conversa y la gente siente eso. ¿Por qué llegamos a eso? Si no es así, digamos, si objetivamente no es así. Mira, a mí el otro día me tocó ver una encuesta que me dejó pensando harto, que decía lo siguiente, decía que el 75% de los chilenos y chilenas pensaban que en los últimos 30 años la desigualdad había empeorado o se había mantenido. Yo quedé realmente sorprendido porque el dato objetivo es que ha mejorado, y ha mejorado harto. Puede que no sea suficiente, vuelvo a mi tema de las expectativas, pero yo creo que es una pregunta muy importante para los sociólogos. Yo no tengo una respuesta. Eso yo creo, la economía no puede resolverla. Porque a veces los porfiados datos, digamos, no penetran, no son capaces de llegar, ¿no es cierto?, a las personas para que hablemos de lo de fondo. O sea, yo siempre digo, uno puede tener sus propias opiniones y es maravilloso que así sea. Eso es en lo que se ancla una conversación, una buena conversación, está en la diferencia, pero no sus propios datos. Entonces me parece que cuando el punto común, que es anclarse en la misma evidencia, en los mismos hechos, se distorsiona, cuesta mucho más llegar a puerto. Y ese es el drama, me parece a mí, que tienen los eslóganes de todo tipo, que simplifican la realidad a un punto que hace imposible encontrarse en argumentos, ¿no? Y también porque hay una dimensión existencial, por llamarla así, ¿no?, en esta crisis. O sea,
es una percepción existencial de un ser humano concreto que tiene subjetividad, memoria, emociones. Hay un tema de sentido con la modernidad. O sea, hay muchos elementos que tal vez los datos económicos no logran dar cuenta de esa sutileza de propia de la subjetividad humana y la subjetividad de las colectividades, digamos. Entonces, esa parte de la reflexión es muy importante en toda sociedad. Lo estaríamos viendo de alguna manera acá, ¿no? No, absolutamente. O sea, yo creo que el que crea que uno puede simplemente girar en torno a los datos estadísticos y en particular los económicos se equivoca, ¿ah? Pero al mismo tiempo se equivoca también quien crea que se puede prescindir de eso, porque en alguna parte uno tiene que tener ciertas definiciones, ciertos anclajes comunes para poder expresar en una conversación, en una discusión, sus legítimas diferencias. Pero si uno empieza a poner en duda, ¿no es cierto?, los elementos objetivos, es muy difícil encontrarse. Creo que parte del drama que tenemos hoy día en la polarización que ha ido creciendo en nuestro país y esa incapacidad de conversar, porque por un lado cada cual piensa que tiene su verdad absoluta y para qué la voy a discutir, eso es dramático, pero además cada uno instala sus definiciones o su eslogan y de ahí nos sale. Entonces me parece que es penoso, es triste, banaliza la discusión tan relevante que debiéramos tener hoy día, precisamente porque vivimos un momento fundamental, importante de nuestra historia. Uno debiera ser mucho más consciente de que nosotros tenemos la responsabilidad de conversar con altura de miras, de buena fe, ¿no? Y eso, lamentablemente... La buena fe es una palabra muy, muy importante en estos días. El ministro Ignacio Briones aquí en mi jardín hizo un alto antes de volver a su domicilio, en un día convulsionado, donde había mucha expectativa. ¿Cómo se ve el ambiente? Yo estaba un poco perdido, me metí en el jardín. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo la vemos en relación a la expectativa de que este iba a ser el super lunes, la ciudad? ¿Cómo la ve usted, ministro? Bueno, había mucha gente que tenía unas expectativas de que podían pasar muchas cosas. La veo relativamente tranquila. No han ocurrido grandes incidentes, al menos en lo que yo sé. Y es de esperar que no ocurran, porque creo que la violencia a la cual hemos asistido, tú escribiste una muy bonita columna que me gustó mucho, te la comenté en el Mercurio. Ese germen de la violencia que se ha ido como instalando en nuestro día a día, pese a que y aquí de nuevo el tema de los datos, que tú dices, o sea, los datos muestran que esto en número ha bajado, pero se instala en nuestro subconsciente y nos empieza a cambiar nuestros comportamientos, nuestra manera de acercarnos al otro, y creo que es muy fundamental que esto termine y que todos tengamos una condena muy clara, muy enfática, muy categórica respecto a este tema, porque afecta gravemente la convivencia. Bueno, para eso está la literatura y el arte, para entrar en la subjetividad. Yo sé que a usted le gusta leer, estudió en Francia, tenemos varios elementos en común, somos francófonos de alguna manera. Sí. Los dos estudiamos en la Alianza Francesa, eso ya es una matriz distinta, vamos a conversarlo en su formación. Tengo una pequeña biblioteca, como ve usted aquí, muy, muy humilde, pero tengo un libro que yo sé que a usted le gusta. Tengo aquí, en una edición que tenía mi papá, en edición Aguilar, las obras completas de Oscar Wilde. Y veamos dónde se abre el libro. ¿Sabe dónde se abre? Tengo la misma. También ¿La misma? Era mi abuelo. ¿Ve? En De Profundis. Ah, sí. Y le voy a preguntar, ¿por qué le gusta tanto el libro De Profundis de Oscar Wilde? Quiero aprovechar de... yo uso esto como las radios rurales, me encantan las radios rurales que se pasan avisos así. Quiero saludar a mi hijo Cristóbal Banken Pavlovich, que está hoy día de cumpleaños. No estoy con él en este momento, así que le quiero mandar un gigantesco abrazo. Me imagino que podría ser uno de los niños del gigante egoísta, del jardín del gigante egoísta, del jardín que se abre porque el gigante abre su corazón. Y tal vez una de las cosas que tiene que hacer nuestra sociedad es abrir su corazón, abrir el jardín. Vamos a hablar un poquito, fíjese que interesante hablar sobre Oscar Wilde con el ministro de Hacienda de un país. Eso ya me parece un avance gigantesco. Volvemos en unos minutos aquí en Desde el Jardín. De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Siente el despertar de la fuerza. Everybody be cool, this is a robbery!
y deja atrás los tiempos violentos. Olvida la psicosis de esta enorme metrópolis, aunque parezca una misión imposible. La vida es bella. Buongiorno, principessa. Pop tendrá nuevo horario y será rápido y furioso. I don't have friends, I got family. Desde el 2 de marzo, escucha a Isabel Plant entre las 16 y las 18 horas. Disfruta tu tiempo libre. Escucha Pop. Pauta en la palma de tu mano. El tema del día y todas las noticias que debes saber en la pantalla de tu celular. Además de nuestras señales de radio y streaming en vivo. Todos nuestros programas on demand para ver y oír cuando quieras y donde quieras. Nuestra nueva aplicación ya está disponible en App Store y Google Play. Fácil de descargar y usar. Todos los contenidos de Pauta en la palma de tu mano. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Querido Bossi, después de una larga e inútil espera, me decido escribirte directamente. Tanto por ti como por mí, ya que no me agrada pensar que he pasado 2 interminables años de reclusión sin recibir nunca una línea tuya, sin noticias, ni tan solo un mensaje que no haya sido de un género que me entristece. Así comienza la carta de Oscar Wilde, escrito desde la cárcel y que es casi un manifiesto, De Profundis, uno de los textos más bellos de la historia de la literatura contemporánea. Y estoy con el ministro Ignacio Briones, conversando no solo de economía, no solo de política, sino también, por supuesto, de literatura, porque coincidimos en que las humanidades tienen algo importante que aportar al Chile actual, digamos, y han sido un poquito relegadas, era como que son el adorno, ¿eh? Eran el adorno, pero no son el adorno. De hecho, en muchas universidades americanas y europeas, las humanidades vuelven a cobrar un papel importante y una centralidad en la formación. A ver, quiero saber, por curiosidad, qué es lo que le gusta de Wilde y particularmente este texto de Profundis. Pero yo conocí a Wilde cuando era chico, leyendo los típicos cuentos del fantasma de Canterbury. Que son maravillosos. Son increíbles, yo se los leo a mi hijo y uno descubre cosas de una profundidad impresionante, una belleza. Sí. Y el de Profundis lo he leído por ahí como estaba en el doctorado, yo haber sido como el 2000 o 2001, no lo había leído. Y la verdad es que quedé como muy conmovido porque, bueno, partía la historia, ¿no? O sea, él estaba purgando una pena en la cárcel de Reading. Lo había metido preso el papá de este amante que tenía de Bossi, que tú señalas, el marqués de Queensberry. Y no solo está la humillación de ser encarcelado, ¿no? Sino que el dolor de escribirle a su amigo, amado, y no tener respuesta, en una situación tremendamente injusta, ¿no? Porque además Wilde gozaba de bastante prestigio, se movía en las esferas de la clase alta y de repente es completamente desheredado, vilipendiado, avergonzado. Y la verdad es que el clamor es desde el corazón más profundo, es muy conmovedor como texto. A mí siempre me quedó marcado, ¿no? La verdad es que me tocó mucho ese texto. Y igual tiene una particularidad, sensibilidad, o uno de los temas, estaba pensando en los cuentos infantiles, pienso en el gigante egoísta, pero pienso también en el príncipe feliz. La preocupación por los otros, sí, de que no estamos solos, el problema del egoísmo, como un mal lacerante del humano. O sea, ahí en Wilde hay una reflexión ética profunda del ser humano, de la profundidad de la ética, no teórica, sino que encarnada en los cuentos. O sea, hay algo potente en ese sentido, ¿no? Aparte de lo estético, siempre se ha hablado de lo estético, pero también lo ético sí, preocupaba profundamente a Wilde. Absolutamente. Tiene una cosa también, no sé, aquí tú sabrás mejor que yo, pero creo que tiene una raíz cristiana bien fuerte, ¿no? O sea, en el gigante egoísta, cómo termina con este niño que al final era un ángel que se lo iba a llevar al cielo, ¿no? Y tenía las que en el fondo era Jesús, ¿no? Tenía las marcas de las llagas. Es muy profundo. A mí, uno de mis autores preferidos, lo revisito de cuando en cuando, me gusta mucho. ¿Cuáles son los libros? Y además tiene otra cosa, fuera de su lado de gran escritor, ¿no? Tiene un lado de
reivindicación de la excentricidad, que me parece muy interesante. Sí. Él era un gran excéntrico, ¿no? Un dandy, ¿no? Claro, pero una excentricidad que va mucho más allá de lo extravagante en vestirse o los gustos que tengas, y en el fondo la extravagancia, ¿no es cierto?, es una muestra de originalidad, es una reivindicación del individualismo, de cómo somos personas originales. En el sentido positivo, En el sentido liberal más profundo, ¿no es cierto? Así es, que emerge lo que yo soy, ¿no es cierto? Emerge mi talento, emerge mi amor por el arte, mi amor por los otros, en fin, reivindicar a las personas que somos individuales, somos individuos, no somos una ovejita más en un rebaño. Somos únicos e irrepetibles, de alguna manera. Irrepetibles. ¿Qué otros libros de la literatura, de la filosofía, lo han marcado, ministro, así profundamente, libros emblemáticos que le hayan tocado, que han sido clave? Mira, las confesiones de San Agustín a mí son maravillosas. Potente. Sí. Hay una reflexión sobre el tiempo al final que es impresionante. La típica pregunta de que había antes de que se creara el mundo, ¿no? La típica de reflexión filosófica, ¿dónde estaba Dios? Y la respuesta que él da es muy elegante, ¿no? Dice algo así como, es una pregunta irrelevante porque Dios todavía no había creado el tiempo. Autores que me han marcado, bueno, Adam Smith, creo que, y eso se lo agradezco a un querido amigo, Leonías Monte, que me introdujo. Sí, él estuvo aquí en el jardín, estuvimos conversando de Adam Smith aquí. No, Leonías es un gran erudito, y bueno, gracias a él he ido leyéndolo y entendiéndolo, y es fantástico. Pero otros pensadores que me han marcado, por ejemplo, el Karl Popper, La Sociedad Abierta y sus enemigos, que era un libro... Ese es un libro fundamental. ¿Por qué es tan fundamental ese libro? ¿Y de qué puede servirnos hoy? Voy a hacer la pregunta más difícil. ¿Por qué puede ser pertinente leerlo hoy, en la sociedad chilena incluso? Es fundamental porque... Y lo voy a mezclar con otro libro fundamental que a mí me marca mucho, que sobre la libertad, de John Stuart Mill. Porque en el fondo reivindican el valor de tener sociedades diversas y plurales. O sea, ahí hay valor en esa diversidad. Y esa diversidad solo puede concebirse solo es compatible y solo emerge su riqueza en un ambiente de libertad. Mill lo centra en la libertad de expresión, esencialmente, pero en realidad de la libertad de expresión cuelgan todas las libertades, ¿no? O sea, hay una libertad de pensamiento previo, hay nuevas ideas que emergen, hay emprendimiento que surge del intercambio de ideas, hay conocimiento científico, o sea, todo surge de ahí. Y Popper lo hace por el lado más político, ¿no? Donde el ejercicio de querer castrar esa diversidad, de buscar una suerte de regla monolítica, una suerte de visión de una felicidad que es una, y bajo una cierta regla, en lugar de entender que la felicidad son muchas felicidades, tantas como individuos hay, son proyectos individuales. Esa tentación que existe a lo largo de la historia de buscar la felicidad con mayúscula, la verdad. La verdad, te lleva a los peores totalitarismos. Y él es muy crítico, ya que yo sé que hay muchos que se enojan, ¿no es cierto?, y lo tratan de injusto. Él lo ilustra en Platón, por ejemplo. Platón, cuando en la República, ¿no es cierto?, tiene este proyecto de la educación única, de que los poetas distraen de los verdaderos valores. Claro, expulsa a los poetas de la República. Claro, hay una tensión acá entre la unidad monolítica, ¿no es cierto?, y la diversidad que es más atomizada. Hay un choque ahí, pero Popper, ¿no es cierto?, creo que atingente a la sociedad moderna, se la juega por esta diversidad que al final del día es reivindicación de la libertad individual. En ese sentido, hay una frase bien elocuente de otro autor que me gusta mucho, que es Isaiah Berlin, otro liberal, otro profesor de gigante. Oxford, que decía algo así como, él escribió hizo esta famosa distinción entre la libertad positiva y la negativa, ¿no? O sea, la positiva como ausencia de coacción, y la positiva como tener las capacidades para. Y él fue muy crítico de la positiva, pero tardíamente dijo, en realidad se entendió mal, acá hay que tener un justo mix de ambas. Y lo que dice algo así como, vale más la pena vivir en un archipiélago, ¿no es cierto?, donde hay islas, donde en esa isla uno no está solo, y hay conexiones con las otras islas, con los otros elementos, que en un monolítico arrecife de coral. Lo que critica Popper es esta mirada de vivo en un monolítico arrecife de coral donde todos somos iguales, donde no tenemos
derecho a pensar distinto, donde hay un solo proyecto político y donde hay una sola mirada o visión de la felicidad al final del día, que es lo que te lleva a los totalitarismos y ejemplos en la historia hay, ¿no? ¿Hay Reciente. pulsiones totalitarias en el aire hoy día en la crisis chilena? ¿Usted siente pulsiones totalitarias o peligro de totalitarismo en el horizonte? Yo no iría tan lejos, no. Hay sectores sí que reivindican visiones más uniformantes de la sociedad, con una fe reverencial sin duda de sus proyectos políticos. Creo que el Partido Comunista es un claro ejemplo de ello, no solo en Chile sino que afuera. Una convicción teológica de su casi religiosa, ¿no? Religiosa de sus verdades, y tan creyentes son de sus verdades que no tienen problemas en los medios para que esas verdades se realicen. Creo que a nivel micro, en micro niveles, muchas veces varios actores pasan por la misma tentación, y volviendo a lo que hablábamos antes de esta paradoja, ¿no es cierto?, de reivindicar la lucha contra el liberalismo y al final del día practicar exactamente lo que se critica, por ejemplo, privatizando el espacio público. Yendo a una cuestión más de fondo, creo, yo miro con harta preocupación y hace tiempo, y cuando no era ministro escribí varias columnas a este respecto, una suerte de validación de que la legitimidad de las causas, de las reivindicaciones, de lo que yo estimo que es justo, te lleva automáticamente a la legitimidad de los medios, de cualquier medio. Creo que ese es un error. Bueno, esa es la falacia intelectual profundo y con graves consecuencias. Es una ¿no? falacia, la falacia de que el fin justifica los medios. Y la verdad es que los medios están íntimamente unidos al fin. Es un continuum la actividad humana, ¿no? O sea, los medios que tú uses van a predecir el fin que va a llegar de esos medios, digamos, ¿no? Por supuesto. Y se ha instalado. O sea, cuando uno piensa hacia atrás y las tomas del Instituto Nacional, sistemáticas, las quema, yo reivindico mi verdad, digo, esto es justo, pero eso no me da derecho a mí, que yo que lo crea que es justo no significa que sea justo, eso se dirime en el debate democrático, esgrimiendo razones, pero aunque fuera justo, esa supuesta legitimidad, esa supuesta justicia, no da pie para que yo utilice cualquier medio, y confundir ese plano creo que nos ha llevado a cuestiones como la que estamos viendo hoy día, y es importante separar eso. ¿Por qué da la impresión que ciertos valores o ideas, fuerzas del liberalismo, nuestro país de alguna manera ha tomado una senda de modernización capitalista, en el buen sentido de la palabra, no en el sentido peyorativo, donde uno podría decir que hay ciertos valores liberales que como que no han impregnado a la sociedad, que más bien son el individualismo se ve como negativo, no se ve la faceta positiva del individualismo, ¿ya? La competencia se ve como destructiva, la destrucción del otro. O sea, algo ha pasado que no ha encarnado ese liberalismo a nivel de sentido común en el país. Hay un rechazo genético. Chile es de izquierda, así genéticamente, o centro-izquierda, no sé cómo llamarlo, y cuesta que esos valores impregnen. ¿Cómo lo evalúa usted, ministro? Bueno, pueden haber liberales de izquierda desde ya, ¿no? Sí, si el liberalismo no es como paradigma, Agustín Esquella, claro, no es paradigma de un sector político. ¿Pero está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la respuesta fácil es desconocimiento del sentido profundo del liberalismo, incluyendo aparte la élite. Lo hablábamos recién a propósito de los textos seminales de Adam Smith y otros, ¿no? Es tanto el desconocimiento, y esto es muy importante, digamos, el liberalismo, al reivindicar el interés individual, el interés propio, esa noción de interés propio no es sinónimo de egoísmo, y creo que hay ciertos sectores que tratan de hacer una caricatura de que el individualismo es egoísmo. O sea, puede ser egoísmo, pero puede no serlo, y el otro estar siempre presente. Hay esta idea de simpatía que hablamos, de empatía, es una idea muy liberal. O sea, y decíamos que no es solo ponerme en el lugar del otro, sino que imaginar que soy el otro, que es un esfuerzo, o sea, una cosa mucho más allá, mucho más noble, pero uno podría transmitirla en clave de otro autor liberal, ¿no es cierto?, como Kant, ¿no? Donde el imperativo categórico que él enarbola, ¿no es cierto?, que tiene varias bajadas, pero hay una que a mí me gusta mucho, que es
considerar a la otra persona siempre como sujeto de igual dignidad. Igual dignidad significa, en sus términos, tratarla siempre como fin en sí mismo y nunca como medio de mis propios intereses, de mis causas, de mis reivindicaciones políticas, de mis emprendimientos productivos, lo que sea. O de mi agenda corta. Y cuando uno concibe esa tecla, que es tener la persona que tiene al frente, independiente de su clase social, raza, sexo, nivel cultural, es un fin en sí mismo y en esa materia es igual que yo, es un sujeto de igual dignidad, creo que todas las aproximaciones que tenemos cambian. Y aquí de nuevo la paradoja, o sea, cuando yo me tomo un colegio, estoy tratando indignamente a mis compañeros. Y es paradojal y contradictorio que yo reivindico en Arboles la dignidad. Hay una esquizofrenia entre el discurso y la acción. Totalmente. Ministro, así como hablaba de este ímpetu religioso que se ve en el Partido Comunista o en un marxismo más radicalizado, de casi una verdad revelada, uno tiene la impresión, puede que esté equivocado, usted me lo conoce mejor que yo, que de alguna manera en un cierto economicismo reductivista de la economía de Chicago también había una pulsión de convertir cosas que parecían científicas también en verdades reveladas, y un cierto fanatismo y un cierto dogmatismo. Y por lo demás increíble, porque ambas, tanto marxismo como la versión Chicago, digamos, se tocan en algún punto, digamos, ¿no? Tienen como raíces profundas parecidas. ¿Está de acuerdo en eso o no? Parcialmente de acuerdo, porque Chicago hoy día, hay que decirlo, es una escuela distinta. Ya, pero hablemos de la asociación que uno tiene de Chicago, claro, los 70. No, hablemos de los Chicago Boys, digamos, que dieron la impronta a un modelo y hay una mirada de la sociedad, del mundo, de Chile, de todo, ¿no? Sí, pero fueron la primera posición. De hecho, hace poco hubo un economista bien distinguido de Chicago, que yo estuve con él en el ministerio, Luigi Zingale, que es muy crítico. Luigi Zingale, claro que sí. Claro, tiene un discurso muy pro competencia, en contra de los privilegios, ¿no es cierto? Y es muy distinto ese discurso de la típica asociación de los Chicago Boys. Pero yendo derecho a tu pregunta, sí, o sea, toda disciplina es reduccionista y eso es fundamental para que pueda operar, ¿no? Las ciencias sociales todas son reduccionistas, pero hay ámbitos en que uno quizás exacerba ese reduccionismo. Creo que yo como economista hay que reconocer que eso que es útil para poder trabajar, para poder operar con modelos que por definición simplifica la realidad, muchas veces hay un punto en que uno piensa que ese modelo simplificado es la realidad. Y que cuando la realidad... Reemplaza el mapa por el territorio. Claro, y que cuando la realidad no conversa con mi modelo, uno llega a lo absurdo de decir el que está equivocado es la realidad. Cuando el método científico es, por definición, si mi modelo no es capaz de explicar la realidad, el que tiene chance de estar malo es mi modelo. Y eso ha ido cambiando en la ciencia económica. Es importante, ¿verdad? Cuando uno tiene a una persona como Richard Thaler, que es otro economista de Chicago, premio Nobel. Que gustaría que me contara un poco, es muy interesante su figura, para el que no lo conoce, quién es Richard Thaler y cuál es el aporte. Richard Thaler es un premio Nobel de Economía reciente, cuyo Nobel se lo dan esencialmente por sus trabajos en lo que se llama economía conductual, que uno podría decir es como la incorporación de los elementos psicológicos a las decisiones económicas, que típicamente se pensaban que eran puro costo y beneficio, o sea, es el paradigma racional. Costo y beneficio, todos los agentes calculan costo y beneficio y toman las decisiones óptimas con toda la información, etcétera. Que es evidentemente una simplificación de la realidad que muchas veces conversa con los datos, pero en varias ocasiones no. Lo que hace Thaler es decir, oye, tenemos un montón de decisiones que no son racionales en el sentido que este modelo lo plantea, de que las preferencias están ordenadas, que tenemos toda la información, y que llevan a decisiones que son distintas a lo que predice el modelo tradicional. Aquí déjame volver un segundo a Adam Smith, porque es interesante, lo hablamos con Richard Thaler. Buena parte de estas contribuciones están ancladas en intuiciones que el propio Adam Smith tenía, como mira la siguiente. El modelo racional diría, oye, respecto al ahorro, pucha, yo voy entre la decisión de consumo o de ahorrar, costo-beneficio, pero la verdad es que uno tiene una cierta predisposición como persona, y nos pasa a todos, a que tiendo a privilegiar las cosas que son inmediatas, y tiendo a dejar para después o no hacer aquellas que son a futuro, típicamente el ahorro, ¿ya? Y ese es un sesgo cognitivo que ocurre. O la otra cuestión, lo que decía Adam Smith, tenía esto muy claro, o sea, esta idea de empatía, él decía que era mucho más fácil empatizar o preocuparse por el otro de aquellos círculos que estaban más cercanos,
¿no es cierto? Pero a medida que uno se iba alejando, era más difícil ese ejercicio, lo que calza con la realidad. O sea, uno se conmueve, por ejemplo, con el incendio que hubo hoy día donde murieron personas. Claro que sí, dramático. Porque está en la misma ciudad que uno habita, quizás conoce a alguien que trabajaba ahí o cerca, pero si uno le dice hubo el mismo incendio que murieron 3 o 4 personas en Nueva Delhi. En Nueva Delhi, te da un poco lo mismo. Son personas humanas igual, pero el hecho de que esté más cerca o más lejos afecta. Entonces, esa línea de la economía conductual es muy interesante, esta mezcla de disciplinas. Yo creo que la interdisciplinariedad es una cosa maravillosa, que ha ido pasando en muchas áreas, y que enriquece el debate, enriquece nuestra comprensión del mundo, reniega o hace... reniega o pone en jaque estas disciplinas que quieren tener verdades reveladas a partir de observaciones simples, las enriquecen y complejizan la discusión. O sea, es urgente un desarrollo de la humanidad en nuestro país, a la luz de todo lo que estamos hablando. Yo estoy convencido que sí. Es urgente. Me parece fundamental. ¿Esto lo aprendió usted o lo lleva en el cuerpo como algo natural por su formación francesa, por haber estudiado en Francia? Se dice que, bueno, Sciences Po, ¿no? A ver, ¿qué le aportó a usted la cultura francesa? El pensamiento francés. Bueno, el pensamiento francés, al menos la educación que yo recibí, es como el orden mental, o sea, como enfrentarse a un problema y saber ordenarlo. Es decir, esta es la pregunta, esta es la problemática en juego y esta es la forma de resolverlo. Es muy racionalista, muy analítico en la forma de plantear las cosas, pero también... y yo me reconozco malo, más bien ignorante de esto, pero teníamos en el colegio teníamos harta lectura de poesía. Yo en ese entonces como que no entendía qué lo que era esto y como que me farría esa parte, pero va permeando en tu forma de ser. Pero ya la verdad que el convencimiento ya más absoluto que tuve de la necesidad urgente de fortalecer las humanidades, me pasó en la universidad. Yo trabajaba en la Universidad Adolfo Ibáñez, era decano de la Facultad de Gobierno, y la universidad se embarcó en un proyecto muy bonito, donde siempre ha reivindicado las humanidades, las artes liberales, eso ha sido su sello, pero en algún momento fue varios pasos más allá, y dijo, ¿sabes qué? A todos los alumnos de cualquier carrera, comercial, ingeniería, derecho, psicología, ingeniería, el que sea, todos van a pasar por un tronco de formación exigente en humanidades, que no es en la lógica lectiva, de enseñar cosas y aprenderse la memoria, sino que era la lógica más bien de leer los textos originales. Ir a la fuente. Entonces se partía con la República de Platón. Extraordinario. En mesas redondas de 20 alumnos. Imagínate el esfuerzo que eso es para financieramente, en términos de logística, etcétera. Pero yo que hice ese curso, como decano no tenía obligación de ese curso, me pareció súper interesante. Tú vas viendo en la progresión del alumno cómo entra, porque es un curso de 20 alumnos, cómo se desarrolla y cómo termina en términos de dos cuestiones fundamentales. Escuchar al otro, ser capaz de escribir un ensayo correctamente con ideas claras y ser capaz de argumentar oralmente. Yo creo que eso hace una diferencia enorme. En periodos de polarización, el pensar lamentablemente se retira. Esto lo dijo Jorge Millas, que le tocó, gran filósofo chileno, un momento de gran convulsión. Y la importancia de estar alerta, vigílico consigo mismo, decía él. Estar... citando una cita de Heráclito, decía: los seres humanos están presentes, ausentes, ¿ya? Y el pensamiento ocupa un papel muy importante en esa vigilia, en estar despierto, y tal vez una de las tareas importantes, porque siempre se habla de medidas económicas para esta crisis, que son urgentes, por supuesto, el tema de las pensiones, dramático, etcétera, pero también medidas en el tema educacional, el tema del contenido, en el tema cultural. Yo creo que el tema cultural no es, como decíamos al comienzo, un adorno. Y habría que pensar que en Chile hubo un momento en la historia, que éramos más pobres económicamente, pero había como una raigambre humanista más fuerte. No quiero caer en la nostalgia, pero más bien una nostalgia futuro. Podríamos aspirar a volver a recuperar esa tradición humanista como parte de la solución de esta crisis tan profunda, ministro. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros, una gran discusión pendiente de largo plazo, o de mediano plazo, no sé, es la educación en términos de esto, en términos de generar pensamiento crítico, que al final es la condición necesaria para poder empatizar y para poder vivir en sociedad como ciudadanos, para generar buenos ciudadanos, que sé que la frase suena de cliché, pero la verdad es que en una educación donde uno es tan permeable al eslogan, del lado que sea, es una sociedad que está condenada a la destrucción, porque no hay nada más destructor
que el eslogan, que al final es la síntesis de renunciar a pensar. O sea, comprarse un eslogan y repetirlo como mantra es renunciar a pensar, y eso es triste, es dramático y es imposible construir una sociedad fructífera con eso. Y lo segundo, yo lo mencionaba antes, creo que los desafíos tecnológicos que tenemos para adelante, o sea, hay una cosa que estamos viendo, y que el conocimiento específico, que antes era un activo que uno podía tener, uno se formaba en ingeniero, especialista en tal cosa, o en las carreras técnicas, en experto en tal o cual máquina. Bueno, hoy día la verdad es que eso cambia a una velocidad inusitada, y lo que uno necesita son habilidades para transformarse, reconvertirse, y la única, o de las pocas habilidades permanentes que yo veo ahí, este pensamiento crítico se nutre de la humanidad, se nutre de la conversación, de la argumentación, de exponerse al escrutinio del otro anclado en argumentos. Y por supuesto está lo que tú dices, el arte en todas sus expresiones, en el teatro, ¿no es cierto?, en el cine, en la lectura. Creo que eso es fundamental que emerja. Creo que en eso Chile es bastante activo en esa materia. Hay una riqueza cultural. Hay una riqueza, y de nuevo, yo reivindico acá, eso es fruto del lado positivo de la individualidad. Ese genio, como decía Emil, solo puede florecer en un ambiente de libertad, ¿ya? Y yo creo que vale la pena detenerse a valorar también los espacios de libertad que este país ha ido generando en estos años de retorno a la democracia, pese a que muchos los vilipenden en tantos planos. Bueno, esta emergencia de arte, de expresiones artísticas valiosísimas que ocurren son sinónimos, son expresiones de originalidad que salen en un ambiente de libertad, no pueden ser de otra manera. Estoy con el ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, aquí en el Jardín. Es el primer ministro de Hacienda que entrevisto en mi vida. He entrevistado político, he entrevistado presidente de la República, pero no había entrevistado a un ministro de Hacienda. Y hay una mirada que puede ser injusta, a lo mejor un juicio que puede ser injusto desde afuera. Muchos dicen que esta crisis social y política es de tal envergadura que no basta con meter algunas aspirinas. Que se habla de la lista de supermercados, de las medidas que esconderían trampas. La sospecha se instaló en la sociedad chilena. Yo sé que muchas, usted me va a decir, son injustas, etcétera. Pero ¿cuál es? A ver, usted decía hay que aplicar aquí el espíritu analítico francés. Hay que ver cuál es el problema y atacar específicamente ese problema. No equivocarse en dar un antibiótico que no sea correcto y otro. Hay algunos que dicen que se han tomado muchas medidas precipitadas, como reactivas, pero que no hay una mirada de largo plazo. ¿Cuál es su mirada de largo plazo para enfrentar este problema? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la agenda? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que como que la gente siente que no hay una agenda, que no hay un plan, que no hay un plan de salida de esto, que son como, estamos todos reaccionando, oposición, gobierno, pero, a ver, yo creo que el país necesita eso, profundamente. A ver, son varias cosas. Sí, yo sé. Es difícil la pregunta, eso es como la pregunta del millón, pero a ver, lo primero, yo está una cosa que he dicho del día 1, al principio me costó varios enojos de personas relevantes, pero es no cometer el gravísimo error conceptual de confundir la magnitud de la violencia, el impacto de la violencia con la magnitud de las reivindicaciones. Me parece que eso es el primer punto de partida, y lamentablemente uno ve que hasta el día de hoy no es así. O sea, hay quienes aún creen que la violencia en la calle se soluciona abriendo la billetera en infinitum, o te dicen es que todavía no se hacen las reformas sociales que el pueblo espera. Yo creo que eso es confundirlo todo. Yo creo y hay algunos que dicen, bueno, si no se hubieran quebrado huevos no se habría hecho las tortillas que se están haciendo ahora en las mejorías, en pensiones y todo. Si no hubiera habido violencia, no hubiera habido reacción de una élite indiferente, fría. Eso es lo que se dice. Sí, pero la pregunta de fondo nuevamente en democracia es si eso es aceptable en democracia. Y creo que la respuesta clara y categórica debería ser siempre no. Porque la gente que plantea ese argumento o sugiere ese argumento, lo que está diciendo aquí es todo vale, y el fin legitima o justifica cualquier medio. Yo creo que eso es inaceptable en democracia y hay que condenarlo con mucha fuerza. Creo que se ha hecho harto, y lo digo harto entre comillas, porque lo voy a poner en términos relativos, harto para el periodo desde que esto parte en octubre. O sea, acá no hay que olvidar que se logró un acuerdo en materia de pensión al pilar solidario, que es el cambio más grande que ha habido desde que se creó el pilar solidario. Insuficiente en muchos aspectos, sin duda, pero es un avance importante que implica subir la pensión básica solidaria en 50% para muchos adultos mayores hoy día,
y para la totalidad en el próximo año y medio, prácticamente. Y eso es harta plata, ¿no? Es un esfuerzo financiero grande. Se avanzó en agenda de medicamentos muy potentemente. Transporte para el adulto mayor a mitad de precio a lo largo de todo Chile. Se está avanzando en ingresos mínimos, se está avanzando en la reforma de pensiones del pilar contributivo. O sea, avances hay, yo creo que son importantes. Ahora, entiendo a la gente que no los ve, a lo mejor uno ha tenido problemas yo mismo para comunicarlo. Eso da la impresión, porque da la impresión cuando conversa con la gente que no se hubiera hecho nada. ¿Es un problema de comunicación o de que la gente ya no está satisfecha, que nada va a satisfacer este monstruo que se despertó, digamos, por decirlo de alguna manera, como el monstruo de la Quinta Vergara, ¿no? Yo creo que es un poco de todo, y eso me lleva a mi punto más de fondo, aunque suene cliché. O sea, yo creo que en estos momentos tan difíciles, todos tenemos una cuota de responsabilidad. O sea, acá a mí me carga cuando se apunta con el dedo, como así como hay una monocausa, que hay un mono culpable. Que el chivo expiatorio. Porque eso es la mejor manera de no poder avanzar. O sea, yo creo que de verdad si queremos avanzar acá, todos tenemos que poner una mano al corazón. ¿Qué es lo que hago yo para contribuir a esto que se viene? Y creo que nosotros lo planteamos, yo mismo lo dije en diciembre, ¿no es cierto?, cuando lanzamos un plan fiscal, nuestro plan fiscal para proteger el empleo. Creo que acá lo fundamental es decir, oye, acá vamos a construir una serie de cosas que esperamos sean capaces de marcar que hay un cambio de dirección en un cierto aspecto de la conducción de la política pública, particularmente no vinculado al área social. Y ojalá eso, que para algunos va a ser insuficiente, se pueda percibir como tal, que al menos el eje giró algo. Y una vez girado el eje, creo que de lo que se trata como sociedad, nosotros como gobierno, la oposición, es ser capaz de generar una hoja de ruta gradual, pero exigente, un reformismo gradualista, que sea creíble para la ciudadanía. O sea, yo creo que la gente entiende que uno no puede hacer todo en todas las áreas, en todos los órdenes de magnitud, no solo porque no tienes todos los recursos para hacer eso, sino que además cuando haces las cosas a tonta de loca generalmente queda mal hecha. Y en Chile tenemos ejemplos de improvisaciones de ese tipo. Entonces, creo que acá hay que generar un recorrido con estaciones intermedias que puedan verificarse, ¿no es cierto?, que este gobierno pone un punto de partida que es importante, que los gobiernos que sigan puedan seguir esta ruta. Creo que el camino va por ahí, y eso obviamente tiene que ser hecho de forma financieramente responsable. Es mi rol como ministro de Hacienda. Acá, claro, aun cuando yo tuve la capacidad para ejecutar todos los programas y diseñar un potpurrí de políticas públicas en áreas sociales, aunque tuviera la plata, o sea, aunque fuera capaz físicamente de hacerlo, yo tengo que financiarlo, porque no cuesta nada, yo siempre digo, soltarse las trenzas, ¿no es cierto?, de tirar toda la carne a la parrilla, pero esa parrilla me va a durar un día, 2 días, pero después se me va a acabar. Y cuando se acaba, porque no hay más recursos, bueno, la verdad es que voy a tener que retrotraer esa promesa que hice, y eso es un deshonrar expectativas que, como hablábamos al principio, es probablemente una de las fuentes fundamentales de desafección. Entonces yo creo que acá hay que generar una hoja de ruta en el tiempo, gradual, reformista, que vuelva sobre estos puntos que nosotros hablamos, que esta idea de las oportunidades, del mérito, pasa mucho por la educación, que hemos conversado, y requiere, con esto termino, una tercera cosa que yo echo mucho de menos en la discusión. Quizás por el atolondramiento, por tomar decisiones apresuradas, por el eslogan, que es definir un orden de prioridades. O sea, a mí, yo sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero a mí no me van a convencer de que el no más TAC es una prioridad de la agenda social. Lo lamento, pero hay varias cosas antes de la lista. La gente que pide no más TAC tiene auto. Eso ya lo hace ser, entre comillas, una persona privilegiada en el contexto de lo que estamos conversando. Creo que hay necesidades mucho más urgentes y una reflexión mucho más profunda que hacer en largo plazo respecto a la desigualdad territorial en la ciudad, donde hay mucha... Ahí hay un tema profundo y enorme, tremendo. La centralización también. Centralización, te fijas, entonces... El territorio. Creo que acá hay que darse el tiempo de bajar la pelota al piso, de pensar bien. Sabemos que tenemos hoy día unas prioridades que están claras. Pensiones es una de ellas, salud, que estamos avanzando, ingreso mínimo. Pero luego no es tan fácil como decir, oye, tengo la papita. O sea, acá hay que sentarse a pensar, a ordenar estas prioridades. Acá hemos hablado de educación, en este sentido más largo y más profundo. Creo que el tema de la ciudad y la desigualdad enorme que existe en la ciudad, que debería tener ciertos estándares
común, al final del día somos todos iguales ciudadanos, es una reflexión bien profunda que hay que hacer, y creo que además tenemos que reflexionar sobre la economía. O sea, acá no hay que menospreciar y poner en segundo plano el rol fundamental que tiene una economía vigorosa, que sea capaz de allegar no solo empleo y oportunidades, sino que también los recursos para que desde la política pública podamos financiar esto. Y ahí no hay que hacer cambios, algunos paradigmáticos o giros, no sé, pienso, una economía extractivista, por ejemplo, que se ha dicho mucho, a una que agregue valor y que no sea solamente extractivista, sino que tenga... No hay que hacer otros cambios, cambiar al Estado, mejorar el Estado, no sé, cambios más sustantivos, más profundos. A ver, lo del Estado entra absolutamente en la ecuación. La reforma del Estado, la modernización del Estado, lo que se viene hablando hace tanto tiempo, y todos estos diagnósticos... Nadie se atreve a hacerla. Nadie se atreve a hacer. Requiere un coraje muy grande para hacerla. Requiere un coraje grande, porque acá, nuevamente, pues hay grupos de interés. Muchas veces estos grupos de interés son los mismos que critican el neoliberalismo, pero en el momento los que defienden sus intereses como el más individualista del mundo. Entonces es difícil, pero yo creo que yo siempre he planteado que en este minuto, contrariamente, y hay gente que tiene una opinión en contrario, es el momento de hacer cosas que antes no nos atrevíamos a hacer, y creo que en materia del Estado es un momento clave. Nosotros estamos avanzando en eso. Yo lo he dicho públicamente y después de inmolarme por esta causa respecto a tener un mejor gasto público, porque una cosa es recaudar impuestos y otra es asegurarle a los chilenos y las chilenas que gastamos bien su plata. Así ese es nuestro deber. Nuestro imperativo categórico es poder asegurar eso, y eso implica juntar programas que están mal evaluados, cerrar algunos otros, y esa plata ir directamente, ¿no es cierto?, a otras áreas prioritarias. Lo tendremos que hacer. Si es necesario tener que priorizar, cambiar las prioridades de gasto, o sea, una cosa tan obvia, ¿no? O sea, una familia, cuando enfrenta situaciones distintas, modifica su presupuesto, lo cambia, deja ir de vacaciones, no va a cambiar el auto quizás, qué sé yo, pero cambia su otro. Y en el Estado parece ser que los porcentajes o los pedazos de torta que se lleva cada área son siempre lo mismo. ¿Por qué tendría que ser así? Si hoy día tenemos nuevas prioridades, ¿por qué no podríamos bajar algo o achicar algo el pedazo de esto que no me interesa tanto y aumentar el pedazo de esto que me interesa más? Ahora ahí se van a enfrentar con defensas corporativas, sindicatos, etcétera. No es tan fácil. Total, pero yo estoy, como te dije, yo estoy dispuesto a dar esa pelea. Creo que es el momento. Y no, con todo en eso. O sea, además tengo un convencimiento profundo de que eso es algo que hay que hacer, que es un imperativo, que es nuestro deber como autoridades meterse en ese tema. O sea, es inaceptable que nosotros no podamos ser capaces de garantizar que la plata que los chilenos nos entregan con esfuerzo se gaste bien, porque acá no olvidemos que todos los chilenos pagan impuestos, la gente de menor recursos en el PAN está pagando mucho, paga todo su ingreso en IVA, sí, entonces tengo que asegurar que esa plata se gaste bien, y las mejoras hay que hacerla. Entonces, tema de modernización del Estado, fundamental. Acá se enojan algunas personas, pero lo que muestran algunas encuestas recientes es que la gente tiene una desconfianza importante en varios servicios, en los servicios públicos del Estado. Muchos de ellos se sienten discriminados, 8 de cada 10 se sienten maltratados. Esto es una encuesta del Consejo del Consejo para la Transparencia. Entonces aquí hay un problema, y vuelvo a esta idea de como hay algunos que les gusta echarle la culpa a una sola cosa. Al mercado. Claro, yo creo que acá... Pero no al Estado, o sea, hay que mejorar el mercado y mejorar el Estado. Oye, de nuevo, yo creo que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad, y lo relevante acá es hacerse cargo, y para eso se requiere el liderazgo. Y yo en el tema del Estado, en lo que es gasto, estamos abocados, trabajando, pero para mí es una prioridad para este año fundamental. Hay un contexto problemático, difícil, una crisis social, política, polarización, violencia, después viene el coronavirus, etcétera. ¿Ustedes... ¿Es razonable tener una cuota de optimismo, de esperanza? ¿En qué estado de ánimo está ahora, en este día en que estamos conversando hoy, cuando ya nos hemos pasado de la hora? Son las 8:44 aquí desde el Jardín, con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Yo siempre tengo una cuota de sano optimismo. No hay que tener un optimismo voluntarista, porque yo creo que eso es pecar de liviandad de alguna manera. Yo creo que hay que ser realista en la mirada, pero yo tengo optimismo sobre este país. Sobre nuestro país. Creo que las cosas salgan bien requiere el concurso de todos, aunque suene un cliché decirlo. De verdad creo que todos tenemos que poner nuestra cuota. Creo que es una oportunidad increíble para hacer cambios para bien.
desde otra de las cosas que a mí me apasionan, tener mercados más competitivos, ¿no es cierto?, con cancha pareja para los emprendedores, abiertos a nuevos emprendimientos de todo tipo, hasta mejores regulaciones, pero también una política social más ambiciosa, consistente con el estadio en que Chile está, ¿no es cierto? Chile es un país de ingreso medio alto, tenemos que construir esa hoja de ruta, no hay que tenerle miedo. Creo que al contrario, yo lo planteaba esto en la nave, acá no hay una dicotomía entre una agenda social ambiciosa con el crecimiento económico. De hecho, si uno cree en una sociedad de oportunidades que aproveche todos sus talentos y no los desperdicie, bueno, la verdad es que se requiere como condición necesaria tener políticas sociales ambiciosas, pero eficientes también, donde aseguremos que las platas públicas se ocupen muy, muy bien, para emparejar esta cancha de oportunidades, para que las ideas, ¿no es cierto?, se conecten mejor, haya menos segregación entre nosotros. Cuando tenemos segregación, nosotros tenemos un drama de justicia, ¿no es cierto?, de justicia social, sino que además estamos desperdiciando buenas ideas en lo cultural, en lo económico, en lo educativo, y eso es un desperdicio. Dilapidando el capital cultural y el capital totalmente humano chileno. Entonces, si uno avanza en esto, de una cancha de oportunidades más pareja, más meritocrática, con menor segregación, mayor igualdad, si tú quieres, en ese plano, estamos contribuyendo también a tener un país más sofisticado y con mayores posibilidades de crecimiento, robusto, inclusivo. Después de escucharlo, ministro, solo puedo desearle éxito, de verdad, y creo que merece tener éxito, y así también nosotros, el país va a tener éxito. Es muy agradable conversar con un ministro de Hacienda humanista, es un sello diferenciador. Me alegra mucho que un ministro de Hacienda salga a decir públicamente que las humanidades son fundamentales para el desarrollo de un país. Fue muy grato tenerlo aquí en el jardín. Le agradezco mucho el tiempo que se dio de venir a este rincón apartado de la ciudad, en medio de la convulsionada ciudad en que vivimos. Estuvo muy bueno, así que te agradezco a ustedes la invitación y ojalá poder estar de nuevo, pero si me invitan. Cuando quiera, ministro. Lo voy a llevar un paseo para mostrarle algunas especies exóticas que tengo aquí en mi jardín, y le voy a mostrar la biblioteca. Tengo un libro que yo sé que a usted le gusta. Me imagino que este es un libro bueno para pasar los malos ratos. La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Fantástico. Sé que le encanta. Fantástico, ¿no? Una carta mítica del señor Abelman. Sí, Ignatius. Sí, no, extraordinario. Muchas gracias, ministro, por haber estado aquí Desde el Jardín. Nos encontramos mañana nuevamente a las 7:30, cuando abra la verja de este jardín.